nombre es Ekaterina Hellroth, soy artista visual. Bueno, y en esta oportunidad, en el marco de esta muestra, en la cual venimos haciendo muchas activaciones para seguir repensando esta vuelta de qué es el arte contemporáneo, para qué sirve, cómo lo cruzamos con toda la comunidad científica y lo bajamos a un territorio, digamos, en estas preguntas que cuando empecé a hacer la muestra me empecé a hacer sobre para qué sirve el arte, que un poco la encontré en esta muestra. Eh, Hoy tengo el agrado de estar acompañada por Marta, que para mí es un honor tenerla acá con nosotros, porque es una referente en esta búsqueda de unir arte y ciencia, eh, en recuperar testimonios territoriales, en recuperar memorias, en curiosear por, por las preguntas que se instalan en los territorios que habitamos y tratar de encontrar respuestas que siempre son colectivas. Marta Castillo es artista visual, arquitecta, madre. Desde 2010 crea y dirige el proyecto Uruguay, que es el que nos va a estar compartiendo en este momento hoy. Trabaja sobre el río que nos nombra como país, sobre el río Uruguay. Trabaja de manera colaborativa, crea equipos multidisciplinarios, desarrolla videos, instalaciones y material de registro, urgiendo la trama entre arte y ciencia desde antropología a biología, recorriendo el territorio, realizando residencias fluviales, exponiendo en distintos museos del interior del país y de la capital. Ella vive en Montevideo, entre Montevideo y Punta del Diablo, y, y bueno, y para mí es referente en este tipo de trabajos. Así que un honor tenerte aquí. Bienvenida. Ah, bueno, muchas gracias. En realidad yo estoy encantada de estar aquí porque este lugar, Mercedes, significa mucho para el proyecto. De alguna forma, aquí vive un biólogo que inició este proyecto sin saberlo. Vive José Olazarri, que es especialista en caracoles, malacólogo. Él, a lo largo de muchos años, inició una colección de caracoles a lo largo del río, que después nosotros andando el territorio, entrevistando gente, dice, sí, yo le enviaba caracoles a José. No sé cómo se los enviaba, ¿no? Esto es antes de lo net, antes de lo global. Y se los mandaban embolsaditos con unas etiquetas escritas a máquina de escribir tradicional, que cuando yo las vi dije, wow, qué maravilla. Eh, Empecé por la segunda parte porque bueno, pero en realidad quería decir esto de que estoy preparando esta charla. Me di cuenta, uno se pone a revisar y a tratar de armar el relato, y me di cuenta de la importancia del hacer de él, y me parece buenísimo tener un reconocimiento hacia alguien mientras está vivo y está acá, ¿no? Y el valor, y en esta urdimbre entre arte y ciencia, siempre preguntando, como se pregunta Caterina, ¿qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Uno encuentra como pinceladas de cosas que sí son importantes, ¿no? Que es la constancia, la pasión, la búsqueda, el poner el tiempo en algo que a veces uno no sabe muy bien por qué, pero sí, igual está obligado
impulsado a hacerlo, ¿no? Y esa colección de caracoles que generó Olazarri a lo largo del río, con toda esa red que tejió a lo largo de los años también, es fundamental para comprender lo que era el río, o el estado sanitario del río, o el estado, es como una foto del río a lo largo de ese periodo, ¿no? Voy a tratar de volver al comienzo porque me fui por Olazarri, que era el tomo 2, digamos, en la postal 2. Primero voy a presentar brevemente el proyecto que se llama Uruguay, que habla del nombre del río que nos nombra como país y que es guaraní. Este es un proyecto, como dijo Caterina, que recorre el territorio, un proyecto vivo que está navegando entre la ciencia y forma equipos y no encuentro el mouse. Esperen un minuto, ¿dónde está? Ahí saltó. Bueno, acá era la segunda que me fui. Este señor es José Olazarri, ¿no? Un caracol, un río y alguien que los mira. Que lo mira, que lo mira, que lo investiga, que lo busca, que forma la red. Y ahí está uno de los caracoles. Ahora voy a explicar por qué es el nombre, es el caracol uruguá. Es el caracol que le da nombre al río, cuyo nombre científico es Pomacea megastoma, ¿no? Pomo de puerta, mega de grande, toma boca grande, ¿no? Es un caracol propio del río Uruguay, o sea, en biología se llama endémico, solo está en el río Uruguay, y a la vez el río Uruguay está dentro de los primeros 20 lugares en el mundo en variedad malacológica o de caracoles. En América Latina lo acompaña el Titicaca, o sea, no está el Orinoco, no está el Amazonas, y en biología cuando un sistema es más diverso es más fuerte, o sea, más resistente a los invasores, a la almeja japonesa, al mejillón asiático. Y este otro muchacho, ahora está más grande, es Cristian Clavijo, también biólogo, que en realidad yo llegué a Olazarri a través de Cristian. O sea, Olazarri y su pasión y su búsqueda y su legado. Y alguien que toma ese legado y lo empieza a estudiar. Y hay un linaje, una transmisión del conocimiento, que también me parece un hecho destacable, un hecho a poner en valor, ¿no? Ahí están las etiquetitas de los caracoles. Hola, les saluda Cristian Clavijo, estudié biología y al igual que Marta Castillo y José Lazarri, soy un apasionado por la naturaleza. Compartí con ellos dos formas bien diferentes, pero iguales, de amar a la naturaleza. Marta tiene unos ojos maravillosos que observan y seleccionan aquellos que nos apasiona, que nos interesa, que nos acerca a los ríos y de alguna manera nos lleva hacia ellos. Nos sumerge de una manera increíble. Y José es una persona increíble que pudo adelantarse a su tiempo, más de 40 años. De alguna manera fue un arqueólogo adelantado. Él dedicó muchísimo su tiempo y sus esfuerzos a juntar en ríos, arroyos, lagunas, caracoles, almejas, registró datos, observó los ambientes, dejó de alguna manera un registro de cómo eran nuestros ríos antes de que perdieran su pureza. Marta y José nos hacen viajar a otros mundos, pasado y futuro. Es un remolino de tiempo estar con ellos. Así que disfruten el presente. Gracias, Cristian. Como yo venía acá y Cristian trabajó mucho sobre la colección de José, le pedí que me enviara un audio saludándolo a José, ¿no? Y me mandó este audio, bueno, menos mal que me lo mandó, pues iba a Bolivia y no me va a mandar nada, pero bueno, llegó el audio, que bueno, tiene mucho color. Esos instrumentos son los instrumentos con que Olazarri recolectaba los caracoles,
que en algún momento los pude fotografiar. Bueno, entonces este homenaje, yo un poco ya lo hablé, ¿no? Esto de la creatividad que hay en la ciencia de buscar y la creatividad que hay en el arte de poder ver o evidenciar o sacar a luz y en los ojos de los curiosos. Yo creo que esto es un valor para cualquiera de nosotros, ¿no? Estando en el lugar que ocupemos, mantener el espíritu inquieto, indagador y preguntarse es como, bueno, es una fuente de vida. En realidad, lo de Olazarri es un comienzo. El otro comienzo del proyecto fue la primera exposición que realizó el proyecto, cuando ni siquiera era proyecto, fue en el Museo de Historia Natural, el Museo Nacional de Historia Natural, que en aquel momento, en el 2010, estaba guardado, porque había sido desalojado el Solís, aquella vez que la momia también paseó por la calle, porque también desalojaban el Museo de Antropología, que estaban unidos hasta ese momento, y fue todo archivado en una casona en la calle 25 de Mayo en Montevideo. Esa casona que era como un viejo almacén, adelante tenía una reja, de esas que se abren, y mi hija cursaba unos cursos ahí porque el museo no tenía espacio expositivo, y un museo no solo es exposición, también es archivo e investigación, y nunca tenía mucho presupuesto. Pero estaban haciendo un curso ahí y mi hija me pedía que lo fuera a buscar, pues salía de tardecita en la Ciudad Vieja. Y yo mientras la esperaba veía ese espacio que había, no sé qué había un ¿cómo se llama? Un yacaré gigante que habían traído del Orinoco, había vértebra de ballena, había 10.000 cajones, y a mí me gusta mucho trabajar en lugares no convencionales. Y bueno, dije, ay, qué lindo para hacer algo acá. Gestiones correspondientes, logré que me dieran la sala en un museo que no funcionaba, ¿no? La sala era ese espacio vidriera, espacio estuario, le llamaba yo, porque es una zona como de intercambio entre el museo y la calle. Y cuando me dieron el espacio me dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque y empecé a recorrer el museo, que me encanta, es un espacio suspendido, con los bichos en formol, tiene otra lógica. Y ahí, al lado de una cantidad de latas de galletitas, me encontré a Cristian. Digo, ¿qué es esto? Me dice, es el uruguá, Marta. ¿Cómo que es el uruguá? Sí, este es el caracol que le da nombre al río. Y yo, ya está. Esto va para la exposición, ¿no? Y ahí, en esta linaje de Olazarri, Cristian y yo que me lo encuentro con esas latas, es que surgió este proyecto. El nombre del río que nos nombra como país es guaraní, y empezar a deshilachar o a transitar o los vericuetos de lo mismo, de la misma, ¿no? De donde me iba llevando. Esto ahora voy a pasar un poco más rápido porque hay otro costado de esto que es el trabajo entre arte y ciencia, ¿no? Y ciencia dura, ciencias blandas, digamos ciencias al dente, a veces es biología, a veces ecología, a veces antropología. Pero desde el comienzo, esta era la invitación, ya formamos equipo con Nuño Pupurul, Sofía Casanova y Silvana Piñeiro. Y esas latas eran las latas que tenía Cristian. Así se veía la exposición, o sea, el museo no tenía un monitor, una recepción, una luz, ¿no? Había una bombita ahí y ahí quedaba andando la proyección que se veía de la calle. Sin embargo, ahí está, no sé si me dan bien, no sé por qué no tengo el cursor acá, ¿cómo es que se llama? El director Enrique Aguerre, el director del Museo Nacional de Artes Visuales. Está Javier García, que es el actual, el de blanco, director del Museo Nacional de Historia Natural. O sea que dentro de todo fue un éxito, ¿no? De público y de gente. Acá estamos con Nuño Pupurul, que es un artista plástico que yo quiero pila, que ya murió, y con Sofía, videasta. Y ya de entrada nos fuimos a recorrer el territorio. Nos fuimos con Cristian, que nos acompañó y después se integró al equipo, ¿no? Y conseguimos en aquel momento
una cámara, una carcasa de cámara, porque no existían las cámaras sumergibles. O sea, ya soy histórica, digamos, me da un poco de vergüenza, pero bueno. Recorriendo en el arroyo de los Caracoles, que es acá en Frevento, ¿no? Abajo de las cañas. También nos fuimos a Colonia, había abundancia de caracoles. Y esto lo quiero rescatar por algo que viene después, o sea, era fácil encontrarlo. Hoy anduvimos navegando en el río y no vi ninguno. Así quedó la exposición, estas eran las latas de la colección. Cristian me puso una pasante, pero al principio agarré todo y me dice, no, no, no. Todos los caracoles no, yo te voy a dar las copias que nos sirven. Los que sirven los dejás acá y ni los tocás, ¿viste? Ese cuidado, esa atrapar, sí, ese cuidado con las cosas, ¿no? Con lo originario. Después de eso, porque cuando el museo dice que sí, hay otro artista plástico que se llama Gustavo Tavares, que también es coleccionista de caracoles, y nos invitó a los dos, y Gustavo enseguida se posicionó como curador. Es decir, yo quiero armar una exposición en el Museo Nacional de Artes Visuales. Y eso pasaba para el otro año, en una exposición colectiva de artistas en vínculo con la colección del museo. Y para ese momento armamos una lata gigante de caracoles que adentro proyectaba un video que vinimos a filmar acá en el río con la cámara esa, la carcasa. Yo quería poner el acento en que en realidad la filmación esa era la mirada del río, ¿no? Como un animal que se sumergía, salía, miraba el contexto, miraba el entorno, se volvía a meter. A este tipo de videos yo los llamo atmosféricos. El video se transmitía dentro de la lata y la lata estaba toda forrada en papel espejado. Se transmitía una imagen, pero como estaba espejada formaba un caleidoscopio. Entonces cuando uno entraba, de alguna forma estaba inundado o sumergido en el río. Marta, ¿de qué estaba hecha la lata? La lata estaba hecha de, bueno, ahora hay por ahí un croquis. Hacer la lata fue un trabajito aparte, ¿no? O sea, es un MDF, conseguir la curvatura, tenía un presupuesto muy acotado, palo de escoba, no es palo de escoba, o sea, cómo se hace la vuelta, hasta que al final di con Alice, lata envejecida, punta redondeada, le digo, ¿cómo te llamas? Carlitos, te amo. Te amo, porque, viste, encontré a alguien que entendía lo que quería y lo podía solucionar, porque obviamente no la hice yo, o sea, lo plotearon, lo mandaron a hacer. A ver, esta es la gráfica del proyecto, porque con esa lata después presentamos un fondo concursable para, la lata en sí es como una apelación a la memoria. Entonces queríamos ir a ver cómo funcionaba la lata a borde del río, ¿no? Porque una cosa es trabajar de Montevideo, estoy hablando del río Uruguay, bueno, entonces ahí planteamos ir a Salto, a Mercedes, por ser el lugar originario de Olazarri, porque bueno, hablo del río Uruguay, pero hablo de su cuenca también, ¿no? Y a Nueva Palmira como una ciudad chica, pero que estaba viviendo una cantidad de fenómenos con los puertos y los 3 puertos que se estaban consolidando en ese momento. Y la idea era ir recolectando memoria aguas arriba y después, ahora explico un poco más. La lata tenía el video atmosférico y había una pequeña lata de galletitas con un monitorcito donde transmitía. Yo tengo la entrevista grabada a Lazarri y otra a Cristian. Entonces, en la chiquita, los científicos con auriculares hablaban de toda esta cuestión de los caracoles, el agua, el estado sanitario y el río. Y en la grande era el atmosférico, el envolvente, el más sensible, iba por otro camino. Estos son como los ecos. O sea, todo esto lleva mucho esquemita, mucho que recorrido, mucho qué puntos atendemos. Y acá hay un ejemplo, esto es en el Museo Lucas Frogoni en Nueva Palmira, cómo se veía la lata espejada adentro y la lata chiquita con los monitorcitos, donde están las entrevistas a Cristian y a Olazarri.
Y esto que vos me preguntabas de cómo se armaba la lata, esquema, o darle la vuelta, y bueno, todo lleva bastante, bueno, pienso, hay como una, no sé, hay como un hacer técnico, digamos, y un hacer emotivo, un hacer que quiero lograr esto y como, bueno, mucho ensayo, error y búsqueda ahí. El asombro, esta foto me gusta por el asombro, ¿no? Porque eso es el retorno. Nosotros cuando íbamos exponiendo en los distintos lugares, también dábamos una charla, difundíamos en redes, lo que ayudaba a traer más relatos, más memoria del río. La gente realmente respondió pila en la vuelta. Acá, para que vean, a ver si puedo, esto es un breve fragmento, este video está editado en YouTube, dura 37 minutos, que es como un resumen de esa recorrida. Y quería mostrar cosas. Porque ahora vamos a empezar a hablar un poco de un río que supongo que no tienen la idea de lo que es el río Uruguay, pero el río Uruguay es un río Uruguay en serio, es un río muy en serio. El río Uruguay nace cerca de Valle, en la sierra, a 1400 metros de altura. Lo forman dos ríos grandes, uno de 400 y pico kilómetros y otro de 500. Acuérdense que el Ebro en España, el Ebro que pasa por Zaragoza debe estar a 500. O sea, eso es el comienzo, pero después baja 1800 kilómetros para abajo. O sea, estamos hablando de 2300 kilómetros del río Uruguay y de una cuenca de 370.000 kilómetros cuadrados. Cuenca se llama a todas las aguas por vía de arroyos, ríos y todo que le llegan, ¿verdad? En el caso del Uruguay, acuérdense, o sea, Cuareim, Arapey, Laimán, Queguay, el Río Negro, el Río San Salvador, fíjense que es la mayor parte del país, y todos son afluentes del Río Uruguay. O sea, es un río muy importante. Los ríos se dividen en tres partes, digamos, ¿no? La primera parte de arrastre, la segunda parte de transporte, la tercera parte de sedimentación. Esa primera parte, que es el Alto Uruguay, el famoso Alto Uruguay, que es una cosa hermosa. Yo hasta ese momento no sabía que los ríos se dividían en tres cursos. Y es un río que va por el basalto, ¿verdad? Y me dijo, está esto, las nacientes, y está los altos del Moconá. Y me fui, demoré en ir, pero hicimos una exploración a esos lugares, ¿no? Que acá puse unas breves fotos de... Porque es impresionante ver este río que lo vemos con esta geografía y verlo en las nacientes a la altura, en Santa Catarina, a la altura de Florianópolis, pero tierra adentro, digamos, pero no muy lejos, ¿no? Hay un sistema basáltico de 200 kilómetros y el río nace de espaldas al mar, entre Araucarias y se van uniendo el Canoa hacia el Pelotas, como dice él, y 500 kilómetros, no sé, no me acuerdo bien si 500 kilómetros más adelante se juntan en el Uruguay, ¿no? O sea, ese río que por nombre no se identifica como país, pero es una vena de América, o sea, es un recorrido majestuoso. Y acá lo tenemos a José y a Cristian, que incluso José escribió libros que tengo en casa, ¿no? Explicando por el porqué de frente a la iglesia de Villa Soriano, está todo lleno de conchillas del piso, o sea, era un conocedor increíble. A mí me doy cuenta, haciendo esto, realmente tengo un sentimiento muy agradecido hacia él y hacia ella por invitarme y ponerme a pensar estas cosas. Este es un hecho curioso que pasó acá en Mercedes también. Como le dije, adentro de la caja estaba el atmosférico y en el monitorcito chiquito que está ahí estaba la entrevista de Cristian. Nosotros veníamos, montábamos la exposición, dábamos la charla, hacíamos entrevista y nos íbamos y la volvíamos a buscar al mes siguiente, a los 20 días. Y cuando volvimos, Daniel Capdeville había puesto las sillas, había armado un cine y había puesto las entrevistas adentro de la caja y en el monitorcito el ambiental, ¿no? O sea, modificó toda la exposición y bueno, son cosas que pasan, o sea, no me resultó mal. O sea, a mí me afectan las cosas afectan a la gente
y las cosas van circulando, ¿no? Pero es como interesante. Esto es un poquito de los entrevistados que hicimos en aquella gira del 2013. Ahí está Aparicio, que está igualito. No, pero la quería buscar porque, ¿entendés? Era importante, José Fajardo. Esta es la pintura que yo no conozco el nombre, si alguien la conoce, que la entrevistamos en Arayanes. Esta, ¿no sabe el cursor ahí? No, no sabe. Acá ahí abajo. Isabel Sena, ahí va. No me acordaba el nombre. Daniel Capdeville, Jorge Frogoni, el director del Museo Lucas Ferreira, Emilio Urcade, que pila de tiempo nos brinda toda esa investigación que él hace sobre la procedencia de los padrones y de Mercedes. Bueno, este señor, yo estoy también en Punta del Diablo, ¿no? Y allá en prefectura no hacen nada. Y había leído la novela de Tres muescas en mi carabina, sobre la isla Juncal, ¿no? Y me había apasionado. Y cuando estuvimos en Nueva Palmira, dije, yo voy a ver si nos pueden llevar hasta la isla. Ni idea de la distancia, pensé que era ir nomás. Llamamos a prefectura, digo, mira, hola acá, Marta Castillo, Proyecto Uruguay, queremos ver si es posible ir a la... Pero eso para cuándo, para mañana, o sea, porque está... Ayer. Sí, digo, bueno, llámeme mañana a las 7 de la mañana y le confirmo. Y nos dijo que sí, y nos fuimos ahí a Carmelo, y este hombre estaba re estresado, este muchacho, era el segundo de a bordo, no me acuerdo el nombre, nos contó todo el trabajo que él tenía haciendo pasar los buques por el canal, el tema del dragado, o sea, nos dio una cantidad de información, y lo complejo era como un comandante de las torres de aviones con el tema de los barcos y el tema comercial. Estuvo muy bueno. Y bueno, Shirley Ferreira de Salto, de la Escuela de Formación Docente, que nos contó de su abuela silenciosa. Bueno, acá queda una foto que no terminó de salir. Estos son como backstage, ¿no? Del viaje con el equipo en la lanchita, que ya tampoco existe, que no me acuerdo que me preguntaba sobre la memoria. Esta lanchita es la lanchita que hacía Salto Concordia, que ya no está. Cristian explicando lo de el Potamolitos, el Pamacea y los caracoles, con Shirley también recorriendo el territorio. Y parte de la biografía que empezamos a juntar y que ya íbamos acumulando, porque bueno, a mí me gusta mucho leer, investigar un poco y ir sabiendo. Esto es como hoy en la entrevista que le hicimos a Ariel Galá, me decía, ¿y vos qué haces? A mí me cuesta decir qué hago, porque hago todas estas cosas, pero no se pueden decir en una palabra, o sea, no es que pinto o hago escultura, no sé, entonces me parecía que estaba bueno ir mostrando este vínculo entre arte y ciencia y realidad y cómo eso tiene algunas bajadas cada tanto, ¿no? Esta es otra exposición que hicimos en el subte municipal, con 2 cañones y un retroproyector, también con un poco, o sea, estas dos cosas de colores son videos filmados que se iban traduciendo, y lo otro es un retroproyector que tenía un agua que temblaba, como en Jurassic Park, logré hacerla temblar, donde estaba como la memoria histórica del río, los distintos nombres, Corina Milán en Salto, que era la directora del Museo del Río, nos dio pila de datos de las jangadas, de los vapores que navegaban, como esto en Mississippi, de las carreras, que eso es re interesante. Emilio Urcade sabe pila de eso. Cómo venían, le llamaban las carreras, no, porque salían con carga y no sé qué pasaba, que el que llegaba primero ganaba no sé qué, o tenía menos impuestos. Entonces, acá de Mercedes iban a interceptar a los barcos que bajaban, que en realidad bajaban, miren cómo son los cambios no es de jurisdicción, es de legislación. Pues esos barcos iban, a mí me hacen acordar a los barcos de García Márquez, iban Salto, Concordia, Colón, Paysandú, iban como haciendo un corsé del río. No es que iban directo solo del lado uruguayo, cruzaban de una frontera a la otra, subía la gente con gallinas, bajaban, iban con la carga también. Y a veces iban los de Mercedes a interceptarlos ahí en la salida, ¿no? En las 3 islas.
Y los barcos estos venían engranados y seguían de largo. Los Mercedes se tenían que volver. Eso me parece como una riqueza que, bueno, después cuando apareció el tren y aparte también habla de ese vínculo mucho más fuerte que, bueno, en principio, de todo el litoral con Buenos Aires, mucho más fuerte que con Montevideo, ¿no? Como una cuestión fluvial. Cuando hicimos toda esta gira, que fue en el 2013, en paralelo a nosotros, había un equipo de científicos que en aquel momento estaban relevando la presencia de cianobacterias. Y nadie hablaba de las cianobacterias, o sea, era un tema desconocido. Ellos iban a la búsqueda, al encuentro de esas cianobacterias, a ver dónde estaban, dónde se presentaban. Y tuvieron toda una campaña que está acá, que Caterina la tiene, la directora de esta campaña fue la doctora Carla Krug, de varias veces venir a relevar, a sacar muestras en Salto, muestras en Fraiventos, en distintos lugares. Tenían un tema de conservación de la muestra con el frío, de tener que llevarla a Montevideo y volver. Y que acá creo que es un videíto. Esos son 2012, ¿no? Ese copo es una concentración de cianobacteria. Yo tengo contacto con ellos. Perdón, dame un segundo. Ese video está escaneando ese código QR, es parte de la investigación que yo hice. De hecho, esa foto es la que mapeé ahí. Aviso porque si a alguien le interesa profundizar, ahí está el paper del que está hablando Marta y el video a disposición. Estas fotos, la foto de la cianobacteria, me la dio, era la doctora Carla Krug, la doctora Claudia Piccini, Ángel Segura, que todavía no era doctor, y no me acuerdo el nombre del otro muchacho, que es el que dice que copo, que copo. Con ese material yo hice un video arte, no sé cómo llamarlo, que un poco hablaba, se lo llamé desevolución con el des tachado. Pues, a ver, en realidad las cianobacterias son los seres vivientes más viejos que conocemos. Su presencia en la Tierra hizo posible que se generara el oxígeno, por lo tanto hizo posible la vida como la entendemos hoy. O sea, son seres milenarios y súper resistentes. Lo que yo he aprendido con ellos es que toda esta situación de contaminación de las aguas, o sea, hay varios factores que contribuyen a que las cianobacterias hagan lo que llaman bloom, ¿no? Generen esas macrocolonias enormes. Una es el represamiento de los ríos, o sea, las aguas enlentecidas generan más posibilidades, más crecimiento, porque ¿qué pasa? Todos los agroquímicos que se tiran con las plantaciones, hasta el NPK, ¿no? Los nitratos, el sulfato, el potasio, por escorrentía de una forma u otra va a parar al agua. Y estas bichos lo empiezan a procesar, a comer, y se vuelve macrocolonia. Y muchas de ellas devienen en tóxicas, hepatotóxicas, neurotóxicas. En aquel momento, este equipo estaba, y otros, ¿no? Tratando de investigar cómo funcionaban. Si era una cosa que aparecía en verano y en invierno se morían, si se iban al fondo, cuál era el comportamiento de ella. Ahí yo puse la dirección en YouTube y creo que tengo acá el videito, a ver si se dispara. No sé por qué, no me aparece acá abajo algo que yo... Ay, perdón. Que no lo puedo gobernar, se volvió ingobernable. ¿Qué necesitas? Porque yo antes gobernamos un poco la barra del video porque dura 7 minutos, Claro. para que no sea, para poder avanzarlo. No. Sí. Bueno, pero capaz que, porque te quedan 5 minutos.
Ah, bueno, perdón. Entonces, capaz, Sí, sí. el link del video está ahí. O sea, El link del video está ahí. Ahí está. Y de eso, o sea, estas imágenes me las dio estos científicos salidas del microscopio de que ellos los investigan, ¿no? Otra etapa del proyecto fue el proyecto Uruguay Tecoa, que también ganó un fondo concursable, donde planteábamos una gira por lugares que no habíamos visitado antes, que era San Javier, Nuevo Berlín y Villa Soriano. Y la idea era invitar a artistas residentes que vivían a borde del río a que fueran nuestros guías en el territorio, nuestros artistas vaqueanos. Ahí invitamos a Lucas, que acá está presente, que vive en Villa Soriano, y a María Ángela Juanena, que vive en Salto. Y así empezamos a recorrer el territorio y la idea era que invitar a 2 científicos, que fue la ecóloga y limnóloga, la doctora Mariana Merov, y el antropólogo y arqueólogo, el doctor Rafael Mileira, que a mí me explicó mucho lo guaraní. La idea era que el conocimiento de ellos dos se bajara, se mezclara con el conocimiento de los vaqueanos, y interactuara con nosotros. Y eso lo logramos en la casa de la Universidad de Río Negro, por suerte, que había conexión, porque el tema de la globalidad es un discurso que a veces sucede, pero que a veces no es tan fácil de llegar andando el territorio. Por suerte, ahí tuvimos una charla donde nos enteramos. Mariana dio una charla que también está, bueno, por algún lado está en link, muy interesante sobre cuáles son los factores que están afectando el territorio, de 9 factores medidores importantes. Hay 6, creo que eran. Hay 4 que están en rojo y 2 más que están en amarillo. O sea, estamos en el horno. Estamos en el horno, pero eso fue en el 2019. Hoy es 2022 y Ekaterina se manda a esta exposición sumamente valiente de poner un tema arriba de la mesa que nos afecta a todos y que capaz que en Montevideo nos podemos hacerlo distraídos porque solo llegó un Bloom en 2018, pero acá lo están conviviendo con ellos. Entonces, ¿qué se hace con esto? Porque es muy fuerte lo que está pasando, como para no... Mi invitación es como poder decir, ¿qué se hace con este tema? ¿Cómo podemos pensar este tema? ¿Cómo podemos transitar este tema que de alguna forma está afectando a los caracoles, a los humanos, a los peces, o sea, todo el ambiente? Y que no es responsabilidad de la cianobacteria. La cianobacteria tiene una reacción. O sea, es una consecuencia, su comportamiento, de una acción de los humanos. Que la charla de Mariana fue, como era, Sistema de agua dulce en un mundo acelerado, se llamaba. Y hablaba del antropoceno. O sea, el antropoceno, esta era de la humanidad, hay una convención entre sociólogos, distintos ólogos, de llamarlo antropoceno, como es la primera vez que el hombre tiene tal fuerza que incide, tiene una fuerza geológica capaz de alterar el curso del mundo y que su huella queda marcada. Una de las evidencias de eso son las floraciones de cianobacterias. No es la única, ¿no? Voy un poquito para atrás. En esa recorrida charlamos con los artistas residentes, con la curadora que es Ángela López Ruiz. Fuimos a la isla, yo quería conocer Estero Farrapos, que no conocía. En Nuevo Berlín tuvimos la suerte de conocer a los apicultores Susana y Miguel, e irnos a dormir a su campamento y pasar con ellos en su isla maravillosa, ver sus colmenas, estas especies de dinosaurios en patas para sobrevivir a las crecientes. Y esto también, a ver cuál venía. Estos son los esquemitas que yo hago pensando el recorrido, ¿no? Otra vez, o sea, cómo hacer, cómo mirar, dónde el primero, aguas arriba, como la conquista, aguas abajo como la naturaleza,
¿cuál es el camino que debo seguir? Preguntó Alicia al gato, perdón, pero eso, acá está la charla de Mariana, y estos son los indicadores, sistema de agua dulce en un mundo acelerado, con su bebé a cuesta, y la charla de Rafael, que habla de toda la expansión guaraní a lo largo de 2000 años en el territorio. Y estas son las hermosas colmenas que me impactaron, o sea, colmenas sobre palafitos o colmenas en balsas para resistir la crecida. Con esto yo tiempo después presenté una obra en un salón nacional que por suerte fue seleccionada, que lo llamé a Susana y Miguel y digo, Susana, Miguel, quiero sus colmenas. Marta, consígase una por ahí que es más fácil. No, Miguel, quiero las suyas. Quiero esas colmenas. Y las monté como las montan ellos sobre los tanques, en un estanque, porque tenía todo un sistema de riego. De riego no, un sistema acuífero, digamos, que goteaba. Las colmenas estaban como si estuvieran emergiendo de la creciente. Y en el relato de esta obra, yo hago una metáfora entre el pueblo guaraní, que es un pueblo caminante, que tiene lo que ellos llaman, quizás lo pronuncie mal, el Ibimaré, o sea, la búsqueda de la tierra sin mal, siempre hacia el este, con estos apicultores que defendiendo a sus colmenas se van hacia el oeste, hacia las islas, hacia el límite de nuestro territorio. Y si quieren, termino acá. Si quieren, puedo seguir. Porque este es otro video. O sea, seguí estudiando, hice una diplomatura, ahora de grande, en arte y tecnología en el curso de humanidades ambientales. Y este es un video que habla de las 3 ecologías. O sea, ¿cuáles son los vínculos, no? Porque yo, en realidad, es una suerte ser artista porque tengo el permiso de poder mezclar. Los científicos, o sea, estudian esto a fondo y necesitan contrastar y verificar su conocimiento. Yo puedo tomar conocimiento de acá, le pregunto a Aparicio, me entero una cosa que me interesa, y empiezo a tirar del hilo y a seguir buscando, y después lo conecto con otra cosa y genero como una constelación de miradas sobre el mismo tema que es el río. Pero no solo es el río, es nuestro devenir país, es la situación ambiental, es ¿qué pasaba? ¿Por qué se llama Río Uruguay? ¿Cómo si nosotros fuimos como Mercedes o Santo Domingo de Soriano, la mayoría de la nomenclatura, de la toponimia, del territorio y de las ciudades venían dados por el santo del día? ¿Y por qué Uruguay permaneció Uruguay? ¿Qué es esa resistencia del nombre en la historia? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué significa? Esas son como preguntas que empiezan a venir, que yo me hago todo el tiempo. Y creo, ahí se mueve, pero miren, otra vez, dura... Me voy a dejar solo un pedacito. Y ya. Así que, volviendo al Uruguay y al Uruguay, el caracol, porque ¿qué me pasaba? Mucho tiempo yo decía, qué pesada que soy con el caracol, ¿por qué me pasa esto? Viste que sigo, insisto, ¿no? Y gracias a esa diplomatura que pude hacer hace 2 años, ahora me siento como he aprendido cosas, ¿no? O sea, todos nos identificamos como... no sé si todo, no quiero generalizar, pero bueno, el águila, el león, el oso, bichos grandes, ¿no? O los bichos chicos, más chiquitos, son como animales de poca monta, que no importan. Sin embargo, la presencia del caracol habla de la sanidad de un sistema, la persistencia del caracol y la terquedad habla de un nombre que para mí algo nos quiere decir de otra forma de estar en el mundo, que no sé bien cuál es, ni cómo sería, ni se puede traer del pasado y pasarlo al futuro, pero que hay algo que nos enseña, incluso hasta eso que hasta hace poco
no era un valor, como el andar lento, ahora se empieza a convertir en un valor, ¿no? Eso en pensar en desaceleremos, porque así como vamos, estamos en el horno y nos vamos al carajo, digamos, ¿no? Entonces ahí el caracol agarra como otra fuerza que a mí me alimenta, o sea, hay como una empatía. Y ya termino, perdón, ya termino. Y también quería decir en este marco que hay dos mujeres científicas, Lynn Margulis, que fue la mujer de Carl Sagan, y después de un tal Margulis, que fue un bioquímico. Escribí acá porque yo biología tuve hasta en tercero liceo, es la última vez que la vi, ¿no? O sea, ahora aprendo y trato de entender términos que a veces se me escapan un poco, ¿no? Pero ella investigó mucho tiempo sobre las bacterias y era muy rechazada normalmente. En sus tesis habló de cómo el accionar de esas bacterias generó, su teoría se llama, la anoté porque no me iba a acordar, endobiosis, y cómo fue el pasaje de las células procariotas a las eucariotas con el mitocondrio, no me acuerdo cómo se llama, que es el organismo, el organelo que hace respirar a la célula, y que fue como una incorporación de materia vegetal de células, de bacterias, que al incorporarse generaron más potencia en esa célula. Pero más allá de los mecanismos biológicos, que yo no los entiendo, ella pensó esto como la capacidad de cooperar, la capacidad de unirse o de simbiosis. Ella veía en la teoría de Darwin que había escalones que no estaban totalmente explicados por la teoría, como el sistema de la evolución del más apto. Y quiero ponerle hincapié en eso porque me parece, cuando yo conocí esto, dije, qué bueno, porque es como el poder pensar distinto, ¿no? O sea, cómo se puede pensar desde otro lugar. Y cómo eso puede abrir pantallas y nuevo conocimiento. Entonces, Lynn Margulis es una de esas personas que generó esto. Y que hoy también descubrí que nació el mismo año que Lazarri, en 1938. Yo solo no, pues, volví a leer cómo era esto de endobiosis y no sé qué, para no equivocarme. Y la otra persona que quiero poner es Donna Haraway, que es una divulgadora científica, una pensadora, ¿no? Ella, en su libro que se llama Seguir con el problema, habla de varias cosas. Pero en Los niños del compost, dice que ella vive, Donna Haraway, fue a un taller de literatura, se vio obligada a crear como una ficción y creó la historia de Camille. Y ella estudió mucho las mariposas monarcas que viven en el norte, pues ya es del norte, de Norteamérica, y lo que propone es, pensemos en que por 25 generaciones, que es una cantidad enorme de tiempo, cada niño que nace se va a comprometer a cuidar una mariposa monarca. Porque cuidar la mariposa monarca es cuidar todo el ambiente. La mariposa monarca migra de un lado a otro donde vive esa mariposa. Y en una población, bueno, hace toda una ficción, le recomiendo un libro, es de fácil lectura, no es una lectura amena. Entonces yo lo que me pensé para esta charla y para este lugar tan emblemático, si aquí de alguna forma no se puede pensar en cuidar al caracol uruguay, hacer una transposición de esa propuesta de Donna para la mariposa monarca y plantearnos por qué no podemos cuidar el ambiente donde este caracol se reproduce, que es todo el río el que nos nombra como país. Quizás suena loco o es como un deseo más que una propuesta. No lo sé. Yo te puedo poner en contacto con Cristian o con Fabricio Scarabino, que son amplios expertos en esto. Lo que sí te digo que en un lago artificial, en situación artificial,
cualquier población de animales que vos pongas, están mucho más expuestos a enfermedades, a hongos, es como los salmones artificiales, los mejillones, o sea, el caracol es un índice de naturaleza. De hecho, la tesis creo que de maestría de Cristian, no trató sobre los caracoles, sino sobre una almeja que es pariente con una almeja del río, que habla de la sanidad del sistema. Y toda esa recolección de datos que hizo Lazarri sirvió, los científicos a eso le llaman línea base, o sea, ¿qué es lo que existía? Que a veces no hay mucho registro de eso, pero en el caso de los caracoles lo hay por la acción de Lazarri. Y es tremendo el descenso de esas poblaciones, o sea que son indicadores de problemáticas ambientales severas que están aconteciendo. No se extinguieron todavía, pero ¿qué se puede hacer para decir, no sé, usemos los productos de otra forma, cuidemos cómo se tiran, reduzcamos la cantidad, dejemos zonas de intercambio? No soy la científica ni la entendida en el tema, pero que hay un tema de... Hay cosas para hacer. Terminé, gracias de Caterina que está ahí, por esta muestra tan valiente, tan jugada. Es espectacular y gracias a Paricio por permitir esta muestra, porque realmente me parece que no sé cuándo termina, pero que aquí, que es un departamento que se dedica mucho a la agricultura y que está muy comprometido, es muy importante ver esto. Y que tiene al lado el departamento con UPM, que los índices de sanidad del río se subieron para tolerar ciertos desechos. Entonces, yo creo que la sociedad civil tiene que poder empezar a decir, paremos esto, parémoslo ya. Y quizás no se pueda parar ya, pero empezar a decir, así no, así estamos, o sea, sus hijos, sus nietos, ¿qué mundo le estamos dejando? Bueno, no sé, perdón que me pongo así, pero es como, digamos, es como, Sí, es como bastante urgente. es urgente. A mí me encanta Mariana cuando explicaba todos los datos y todo lo que estaba en el horno. Ella lo decía con una neutralidad, con un aplomo, como que estos son datos científicos y yo estoy... ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para tomar esa distancia, no? Pero creemos que están en un lugar hermoso, en una confluencia de ríos entre el Uruguay y el Negro o el que tiene una tierra muy rica y que hay que cuidarla, por lo menos para las otras generaciones también. Y bueno, capaz que cuidar el caracol. Gracias.